En la intervención número 7, la asambleísta Valentina Centeno dijo que la Presidenta. tragedia en las Malvinas duele a todos y debe Seguramente exigir voy a justicia. incomodar un Siguiente poquito con lo intervención, que voy a asambleísta decir y Gisela con lo que Garzón. estoy puesta porque tenía que cumplir la palabra a los defensores de derechos humanos que a través de un periodista me hizo llegar esta camiseta que fue la representación de un festival a propósito de la desaparición de los hermanos Restrepo. Qué coincidencias o no, la historia siempre se repite. Meses después, en la misma fecha, estábamos enterrando a los guaguas de las Malvinas. Y les digo guaguas porque eso es lo que son. Yo no sé en la cabeza de quién, viendo a un niño de 11 años, no se le ocurrió decir, no creen que nos estaremos excediendo. ¿Cuánto mide un niño de 11 años? ¿Cuánto pesa un niño de 11 años desnutrido que comía en el almuerzo de la fundación y de la iglesia del barrio y que asistía a sus clases gracias a esa colaboración? ¿Cuánto pesa o cuánto mide un niño que seguramente creció en la desnutrición? ¿Cuánto? No, pero era negro, ¿no? Y seguramente en este país ser negro significa ser delincuente, ser negro significa ser traficante, o ser negro significa, no sé, pues ser de alguna de las bandas estas de la delincuencia organizada que ustedes dicen enfrentar, pero al día de hoy, nada. Y digo que seguramente voy a incomodar porque aquí han dicho varias cosas que se caen facilito, las mentiras son así. El expresidente Gutiérrez decía que ¿quién se dio de baja la reforma a la Constitución para el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas? Le recuerdo, en esta asamblea, en el gobierno de la Revolución Ciudadana, se presentó la primera enmienda a la Constitución que incluía el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la policía en el 2014. Se aprobó en el 2015. ¿Sabe quién derogó? Lenín Moreno en el 2018. ¿Y sabe quién volvió a presentar? Guillermo Lasso en el 2021. ¿Sabe qué asamblea aprobó esta? Donde varios de nosotros estábamos aquí presentes y se ratificó en la pasada consulta popular, así es que no está descubriendo usted el agua tibia, primera cosa. Segunda cosa, están diciendo que hay que buscar las causas estructurales, como siempre llegan, timbran y se van, ya no hay nadie en esas curules. Las causas estructurales tienen, por supuesto, normativa, desde el acceso a los derechos hasta el acceso a vida digna, y eso dice la Constitución, que hoy, en una entrevista donde pegó de alaridos del presidente de la República, dijo que pegan de alaridos los prefectos y alcaldes pidiendo recursos. ¿Saben qué hacen las alcaldías con los patronatos y las direcciones de acción social? Atender a la gente que el MIES no alcanza. ¿Con qué plata? Pero pegan de alaridos, ¿no? Seguramente. ¿Qué dice la Constitución? Artículo 151. Las ministras y ministros de Estado serán de libre nombramiento y remoción y serán responsables política, civil y penalmente por los actos y contratos que realicen en el ejercicio de sus funciones con independencia de su responsabilidad subsidiaria con el Estado. Claro que hay un responsable. Claro que hay un responsable. Y es el ministro de Defensa. Si a ustedes les importarían las Fuerzas Armadas, no pondrían a un pelele de ministro de Defensa, porque esa persona es la encargada de defender las Fuerzas Armadas y de hacer que la institución funcione. Si quieren que las Fuerzas Armadas recuperen lo que algún día fueron, porque lamentablemente están enfrentando en desigualdad de condiciones todo esto, piensen en otros funcionarios y no en gente que ni siquiera es capaz de hilar y de leer 2 oraciones seguidas para explicar qué fue lo que pasó. Pero para amenazar jueces, ahí sí le faltó boca, pues. Para amenazar jueces en cadena nacional, ahí sí le faltó tiempo, ¿no es cierto? Y ahí sí nadie dijo una palabra. Los nombres de los niños siempre van a estar presentes no solo en los reclamos que hagamos, sino en el ejercicio de la política, para quienes los recuerden y para quienes obvien sus nombres, para quienes se hagan los que se olvidan sus nombres en televisión nacional y para quienes cuando lleguen acá piensen que es letra muerta. Porque esos guaguas todo el tiempo van a recordar que hay un Estado que no les da respuestas. Este Estado, las mismas Fuerzas Armadas, artículo 158, las servidoras y servidores de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se formarán bajo los fundamentos de la democracia y de los derechos humanos y respetarán la dignidad y los derechos de las personas sin discriminación alguna y con apego irrestricto al ordenamiento jurídico. Artículo 158 de la Constitución. Hay responsables y esta Carta Magna se respeta. Hay responsables. Si les incomoda hablar del tema, siento mucho. Pero a esos padres les hace falta un niño yendo al fútbol, a esas madres les hace falta un guagua yendo al catecismo, a ese papá le hace falta un guagua haciendo goles cada sábado, porque para sorpresa de ustedes, racistas, discriminadores, los niños negros también tienen futuro, los niños negros también son sanos, las familias se esfuerzan a pesar de su pobreza, así es que no,
No se trata de cambiarle el espíritu a la resolución ni al informe. Se trata de ponerle nombre y apellido a las cosas. Desaparición forzada de menores de edad, mal procedimiento, vulneración a los derechos humanos y unos niños cuyos padres enterraron pies, cabezas y mano por separado. Eso le debe doler a cualquiera. Y no hemos sido nosotros quienes hemos pronunciado en este hemiciclo el nombre de la candidata a la presidencia. Ustedes sí, varias veces. Así es que revean bien cómo señalan y a quién, porque son los primeros a los que la vida y la política, con su sabiduría, les da la vuelta y les cierra la boca. Gracias, presidente.